Hola, yo soy Elvis. El periodismo chayotero es una enfermedad que se propaga como un virus en el ecosistema informativo. Basando en una ecuación simple, se está utilizando con tres palabras, que son imprecisiones más falacias más calumnia igual a pseudo-periodismo. Esta práctica consiste en recibir dinero o favores a cambio de publicar información favorable a ciertos intereses, generalmente políticos o económicos. La chayotería erosiona la confianza del público en los medios de comunicación y daña la imagen de la profesión periodística. Recientemente, un escándalo sacudió el mundo del periodismo mexicano cuando se reveló que un medio de comunicación recibió millones de pesos para publicar propaganda a favor de unos partidos políticos en las pasadas elecciones. Este caso ha despertado la indignación de muchos periodistas y ciudadanos que demandan un periodismo más ético y transparente. El chayote se ha convertido en una forma de manipular la realidad para beneficiar intereses particulares, sin importar la verdad. ¿Cómo se manifiesta el chayote en la práctica? El chayote se manifiesta en diversas formas que a menudo son difíciles de detectar para el público general. Sin embargo, algunas señales clave que deberían alertarnos incluyen: falta de independencia. Los medios chayoteros están ligados a intereses específicos y se dejan influenciar por ellos en sus informes. Autocensura. Los medios chayoteros evitan criticar o investigar a los actores que les brindan favores, incluso si esto implica callar sobre actos de corrupción o abuso de poder. Sesgo informativo. Los medios chayoteros presentan la información desde una perspectiva parcial y manipulada para favorecer los intereses de sus patrocinadores. Falta de ética. Los medios chayoteros no cumplen con los principios éticos del periodismo, como la veracidad, la objetividad y la responsabilidad. En México, la chayotería tiene una larga historia. Un ejemplo clásico es el caso de Televisa, la televisora más grande del país, que durante décadas fue acusada de recibir dinero del gobierno a cambio de favores editoriales. En los años 90, el periodista mexicano Julio Scherer denunció las prácticas de chayotería en Televisa en su libro, El cártel de la información. En ese libro, Scherer García revela cómo Televisa se convirtió en un instrumento del poder político y cómo utilizó su influencia para manipular la información y controlar la opinión pública. Otro caso notorio es el del periodista Raimundo Riva Palacio. En 2014, fue acusado de recibir dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto para publicar columnas favorables a su administración. Las acusaciones se basaron en un video que circulaba en redes sociales, donde se veía a Riva Palacio recibiendo un sobre con dinero en efectivo. Aunque Riva Palacio nunca negó el hecho, se limitó a decir que era un pago por una columna que había escrito anteriormente. Las consecuencias de este pseudo-periodismo se reflejan en las palabras del periodista Álvaro Delgado Gómez en un reciente tuit. El antiperiodismo de @Rivapa, la verdad ya es irrelevante. Nadie quitará en una parte del imaginario colectivo que se trató de un acto de censura, aun si fuera cierto lo que aseguró Milenio sobre la salida consensuada, todo queda en entredicho. La crítica del periodista Delgado está enfatizando sobre el pseudo-periodismo del columnista de Raimundo Riva Palacio. Un ejemplo actual es el caso de los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, quienes han sido acusados de recibir dinero del gobierno anterior para difundir propaganda en contra del actual presidente de México. En un análisis reciente publicado en el canal de YouTube Jesús Escobar Tobar, se examina cómo la trayectoria de estos periodistas ha estado marcada por la chayotería, y cómo sus críticas al gobierno actual se basan más en un deseo de venganza que en un verdadero compromiso con el periodismo ético. El análisis destaca cómo Loret de Mola y Trujillo han utilizado sus plataformas para difundir información falsa y para atacar al gobierno actual sin fundamento. Se menciona cómo ambos periodistas apostaron fuertemente por la candidatura de Xóchitl Gálvez en la pasada elección presidencial, a pesar de que su trayectoria política es controversial y no representa una alternativa real para el país. Se enfatizó a estos periodistas de estar guiados por intereses personales y de mercantilizar la información para beneficio propio. El análisis de Jesús Escobar Tobar concluye que la chayotería se ha convertido en un mal endémico en el periodismo mexicano y que es necesario que la sociedad esté alerta para identificar la desinformación y exigir un periodismo más ético y responsable. El ejemplo postdata de este tipo de chayotería es la reacción de Joaquín López Dóriga ante una caricatura publicada por el caricaturista Hernández, en la que se le representa pidiendo chayote al presidente López Obrador. López Dóriga utilizó esta caricatura como un ataque personal en contra del presidente y se presentó como víctima de una persecución política. Sin embargo, su reacción solo sirvió para exponer su propia falta de ética y para demostrar cómo el chayote se ha convertido en un elemento central en el debate político actual. La chayotería tiene consecuencias graves para la democracia mexicana. Estas son algunas de las más importantes.
Pérdida de confianza. El público pierde confianza en los medios de comunicación cuando sospecha que la información está siendo manipulada por intereses específicos. Erosión de la libertad de prensa. El chayote debilita la libertad de prensa, ya que los medios se ven obligados a autocensurarse para no perder sus fuentes de financiamiento. Manipulación de la opinión pública. El chayote se utiliza para manipular e influir en la opinión pública en la toma de decisiones de la gente. Impunidad para los corruptos. El chayote protege a los corruptos, ya que los medios se niegan a investigar sus actos o a publicar información negativa sobre ellos. ¿Cómo combatir el chayote? Combatir el chayote es una tarea difícil, pero es fundamental para fortalecer la democracia mexicana. Aquí hay algunas propuestas. Transparencia. Es necesario que los medios de comunicación sean transparentes en sus fuentes de financiamiento y que dejen claro cuáles son sus intereses. Ética periodística. Los periodistas deben cumplir con los principios éticos de la profesión y deben luchar por la veracidad, la objetividad y la responsabilidad en sus informes. Educación ciudadana. Es fundamental educar a la ciudadanía sobre el chayote para que aprenda a identificar los medios de comunicación que están manipulando la información. El chayote es un enemigo de la democracia y de la libertad de prensa. Es importante que todos trabajemos juntos para combatir este flagelo y para fortalecer el periodismo independiente.